Capítulo 53. Nido 53. El dragón del emperador. Pequeño dragón, ¿quieres que te haga la tarea? Izuku miró el texto de Ochako. Al menos ella no le había preguntado cuándo volvería a la escuela porque él no lo sabía. Kurohiri había dicho que no le permitirían regresar hasta que su padre despertara, pero el hombre brumoso admitió que no sabía cuándo sería eso. Y Kurohiri le había advertido que no dejara que la gente supiera dónde estaban. Él ya lo sabía. Ahora tenía 9 años pero recordaba la redada. Con su padre fuera de servicio no quería volver a pasar por eso. Sí, por favor, respondió Izuku. Excepto que no sé cuándo podré recogerlo. Añadió el comunicado. Eso era cierto. No sabía cuándo podría conseguirlo. Puedo traerlo, respondió Ochako casi de inmediato. Izuku frunció el ceño ante eso. Ella no sabía dónde vivía. Si bien eran grandes amigos, Ochako no había venido a su casa actual y con el piso de la cocina como estaba y sí, eso no podía suceder. Seguro que podrían decir que fue un accidente peculiar, pero entonces probablemente tendría que dar más explicaciones. Además Kurohiri le había dicho que sería peligroso salir, que podría haber gente buscándolo. Quizás no debería haber aceptado su oferta de recoger su tarea. Izuku levantó la vista de su teléfono hacia la cama en la que ahora estaba acostado su padre. Era una cama de hospital y la parte superior estaba levantada. Realmente no podía ver bien a su padre porque lo cubría una gran burbuja de plástico. El doctor Garaki le había explicado que era una forma de asegurarse de que su padre recibiera suficiente aire para respirar, aunque todavía había un tubo en su garganta. A Izuku no le gustó eso. Los sensores se clavaron en todo su padre, y los de su cabeza, podía entenderlo. Eran necesarios para controlar su condición, pero el tubo en su garganta, eso era solo un recordatorio de que nada estaba bien. No creo que puedas, respondió Izuku a su amigo. Papá tiene que permanecer en un ambiente estéril. Al menos, eso es lo que el doctor dijo que debería estar sucediendo. Izuku, dijiste que tu papá estaba herido, pero ¿qué tan herido estaba? La respuesta fue inmediata. Miró el mensaje. Podía imaginarse el aspecto que tendría Ochako. Ella había estado preocupada, con los ojos muy abiertos y preocupada. Estaba realmente gravemente herido. Izuku respondió. Conseguimos curanderos pero aún no se ha recuperado del todo. Va a llevar mucho tiempo. ¿Estarás fuera de la escuela todo el tiempo? Esa fue una buena pregunta. Izuku no lo sabía. Nadie ha dicho nada, todavía. Él respondió honestamente. Hubo una pausa antes de que Ochako respondiera. Lo siento mucho Izuku. No estaba del todo seguro de por qué se arrepentía, pero sabía que tenía buenas intenciones. No es tu culpa. Le dijo a ella. No fue su culpa. No fue su culpa. No fue culpa de Kurohiri, ni de Tomura, ni de Gigantomachi. Era de All Might. Fue y era culpa de esas peculiaridades de regeneración que su padre no se hubiera curado correctamente. Fue un pensamiento extraño. Realmente nunca había pensado en eso antes. Su papá dependía de Quirks todo el tiempo. Muchos de los empleados de su padre también confiaban en ellos. Kurohiri definitivamente lo hizo. Pero y el doctor Garaki no lo hizo. Izuku ni siquiera estaba seguro de cuál era la peculiaridad del doctor. Izuku miró su teléfono, pero en realidad no estaba viendo la pantalla. Siempre le habían enseñado que podías confiar en tus peculiaridades, pero ¿podrías hacerlo? Los héroes confiaban en sus peculiaridades. Por eso eran héroes, pero si tomaba esa lógica, entonces era una peculiaridad lo que los había metido en esta situación. Si no pudieras confiar en las peculiaridades ¿y en qué podrías confiar? Izuku frunció el ceño. No estaba seguro. Izuku, lo llamó Kurohiri. Sí, respondió Izuku. Es hora de hacer un control, le dijo el hombre brumoso. Izuku asintió y guardó su teléfono antes de levantarse. No sabía por qué tenía que quedarse en esa habitación. La habitación que le habían dado para dormir estaba lo suficientemente cerca y podría haber hecho esta verificación desde allí y así no habría tenido que ver a su papá.
Aplastó el sentimiento de culpa que acompañaba ese pensamiento. Al menos Gigantomachi estaba feliz de tenerlo aquí. El hombre corpulento sonrió pero no se movió del lado de su padre. Izuku avanzó. Su papá estaba acostado en la cama. Tenía las manos sobre la sábana a su lado. Lo hizo parecer casi pacífico, pero luego Izuku vio el tubo en su garganta, los sensores en su cuerpo, las agujas en sus brazos y cuello y el plástico que cubría la cama. Luego estaban los sonidos que le dijeron que su padre simplemente no estaba ahí tumbado. El silbido del respirador. El bip, bip del monitor cardíaco. El zumbido de algo que no conocía y el zumbido grave de los otros instrumentos. A Izuku no le gustaba estar aquí. Pero se sintió culpable por ese sentimiento. Debería querer ver a su papá pero al mismo tiempo no lo hizo. Así no. Avanzó hasta quedar de pie junto a la cama y levantó una mano para tocar la cubierta de plástico flexible. Realmente no necesitaba hacer nada de eso, pero Garaki y Kurohiri parecieron complácidos cuando lo hizo. Luego extendió la mano para sentir las peculiaridades de su padre. Todavía estaban muy apretados alrededor del centro. Izuku sabía que no eran su padre. Sabía que eran solo peculiaridades, pero al igual que Kurohiri y Garaki, sabía que porque ellos estaban allí, su padre estaba allí. Izuku se acercó. Solo quería sentirlos, ver si podía sentir a su papá. No tenía intención de tocarlos, pero cuando sus sentidos se acercaron, uno se elevó ligeramente. Lo rozó, sin tomarlo, solo tocándolo. Izuku retrocedió. No fue lo suficientemente rápido. Una de las manos de su padre, que había estado descansando sobre la sábana, salió disparada. La cubierta de plástico que mantenía el aire limpio se rasgó e Izuku sintió la mano de su padre en su cara. Luego sintió que le imponían peculiaridades. Duele. No era como las otras veces que su padre le había dado un capricho. Esto duele. Gritó Izuku. Vagamente pensó que Kurohiri y Garaki estaban gritando pero no podía oírlos. Instintivamente él retrocedió. Kael Imperium se activó y lo empujó. Empujó la cama del hospital en la que yacía su padre hacia Gigantomachia. Tan pronto como la mano de su padre estuvo fuera de él, Izuku tropezó hacia atrás antes de caer. Podía sentir las nuevas peculiaridades desenfrenadas en él. Duele. Garaki no le prestó atención. El doctor corrió hacia su padre. Aunque no estuvo tan cerca. En cambio, el doctor acudió a un punto de control y activó las drogas. Los sedantes entraron en el sistema de Isashi Midoriya y el hombre se quedó quieto. No se había caído. Gigantomachi había mantenido la cama estable. ¿Qué pasó?, exigió Kurohiri. El hombre brumoso no obtuvo respuesta. Izuku solo gimió. Podía sentir las peculiaridades que su padre le había impuesto. Se retorcieron. Casi sentía como si estuvieran empujando contra su piel. Intentó agarrarlos, controlarlos, pero simplemente se le escaparon. El doctor se acercó a Izuku y le puso una mano en la frente. Está ardiendo, fue el diagnóstico. Ponlo en la silla, fue la siguiente instrucción. Kurohiri obedeció, levantando a Izuku y colocándolo en la silla que había sido preparada para que el doctor observara los signos vitales de Isashi. Izuku se retorció en la silla. Sus extremidades se sacudieron y el hombre brumoso tuvo dificultades para mantenerlo allí, aunque ahora también podía sentir el ardor de la piel de Izuku. Estaba cubierto de sudor. El doctor sacó una jeringa del bolsillo de su chaqueta y un frasco con un líquido transparente de otro bolsillo. Sedante, explicó, midiendo cuidadosamente una dosis. El hombre brumoso asintió y le tendió el brazo a Izuku. El doctor se acercó y empujó con cuidado la aguja en la carne ofrecida. No importa si es intravenoso o intramuscular, respondió Garaki a una pregunta que no fue formulada. Lo único que importaba en ese momento era que la droga entrara en el sistema de Izuku. Rápidamente, Izuku se detuvo y Kurohiri pudo soltarlo. ¿Qué pasó?, preguntó de nuevo. El doctor lo fulminó con la mirada, antes de sentir una vez más la frente de Izuku. No lo sé, dijo finalmente. ¿Tienes una sospecha?, respondió el hombre brumoso con un gruñido. Tengo una sospecha, confirmó el doctor Kyudai.
El hombre brumoso le lanzó al doctor su propia mirada. Dijo sin palabras que más le valía dar la explicación. ¿Conoces mis experimentos?, preguntó Garaki, en lugar de dar explicaciones. Por supuesto. Antes de que pierdan la cabeza, generalmente les da fiebre por tener demasiadas peculiaridades, informó el doctor en voz monótona. Kurohiri sintió que sus ojos se agrandaban. No estaba seguro de qué decir. Excepto que Izuku puede manejar múltiples peculiaridades, continuó Kyudai. Pero sospecho que Hisashi le ha invertido mucho como una especie de defensa instintiva, y a Izuku le tomará tiempo asimilarlos todos. ¿Crees que estará bien?, preguntó Kurohiri con cuidado, consciente de la forma en que Gigantomachi estaba escuchando. A pesar de su corpulencia, a menudo era fácil olvidar que estaba allí. Excepto que en ese momento había un brillo en sus ojos que decía que era mejor que la respuesta fuera aceptable. Sí. Para crédito del doctor, su voz no flaqueó en lo más mínimo. Como nunca antes había recibido tantos, ha causado un shock en su sistema. Se dormirá. ¿Estás seguro de eso? El hombre brumoso no quiso preguntar, pero se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Tan seguro como puedo estar sin realizar pruebas, respondió el doctor con irritación. Le faltaba mucho sueño. Esto es lo que ocurrió en el pasado, explicó. Cuando probamos por primera vez cuántas peculiaridades podía soportar un cuerpo, generalmente esto es lo que sucedió. El cuerpo tiene fiebre y luego no se despierta. Izuku tendrá una pequeña fiebre, y luego asimilará las peculiaridades y se despertará. Arriba. La explicación adicional fue agregada antes de que Kurohiri pudiera objetar. Es un shock para él ahora porque nunca había tenido tantos a la vez y estoy seguro de que Sensei no fue amable. El hombre brumoso no suspiró. Será mejor que tengas razón, murmuró en cambio. Por el bien de todos no era necesario. El doctor ya lo sabía. Si Hisashi moría, Gigantomachi los mataría. Si Izuku muriera, Hisashi los mataría. A menos que todo saliera bien, alguien los mataría. No era una situación ideal, pero tenían que lidiar con la mano que tenían. Ted, All for One no podía recordar un momento en el que no se despertara instantáneamente. Dado que había estado involucrado en una guerra de siglos contra el status quo, permanecer tumbado tranquilamente, medio dormido, no habría sido propicio para su esperanza de vida. Incluso herido, incluso drogado, esto no cambió. Hisashi no se movió cuando volvió en sí. En cambio, estiró sus sentidos para determinar su situación. Lo primero que notó fue dolor, pero lo dejó a un lado. Luego se escuchó el sonido de un ventilador. Podía sentir algo en su garganta, así que supo que estaba conectado a él y que se oía un pitido proveniente de un monitor cardíaco. Reconoció el particular letargo que provocaba tener drogas en su organismo y correlacionó que estaba siendo tratado. No podía oler nada, pero sentía el sabor del antiséptico. Con las drogas, sabía que no debía intentar utilizar una peculiaridad. También había monitores de peculiaridades, por lo que hasta que supiera dónde estaba, lo esperaría, pero todavía podía sentirlos, por lo que no estaba siendo sometido a la supresión de peculiaridades. Eso significaba que estaba con subordinados o quien lo tenía no creía que fuera necesario. Y había alguien aquí. Podía oírlos respirar a su izquierda. El sonido era uniforme y relajado. Era lento, por lo que o estaban en forma o eran una persona grande. No habían reaccionado ante su regreso a la conciencia, así que por el momento, satisfecho de que no estaba en peligro inmediato, Hisashi dirigió su atención a su cuerpo. Estar conectado a un ventilador explicaba la sensación de picazón en su garganta. También explicaba el silbido del aire que podía oír y sentir en su barbilla. El resto de su cuerpo se sintió sorprendentemente libre de dolor. O las drogas estaban suprimiendo todo o... Volvió a pensar en lo que había sucedido. Hisashi no se sorprendió cuando no pudo recordar exactamente. Las drogas tendrían ese efecto, pero él persistió en sondear su memoria. Una procesión de días de trabajo llenó su mente. Entonces algo había sucedido allí. La impresión de azul, amarillo y rojo pasó por sus pensamientos sin ningún motivo.
All for One sabía lo que eso significaba, incluso mientras se esforzaba por encontrar un recuerdo más exacto. Uno para todos. Ese bufón rubio. El pensamiento desencadenó el recuerdo. El imbécil se había enfrentado a él en el trabajo y se había producido la inevitable pelea. Debería haber podido apartar al poseedor de la peculiaridad de su hermano. Lo había hecho la última vez, pero dado lo que pudo escuchar, la pelea debe haber sido más igualada de lo que creía. Sassy resistió la tentación de suspirar. No podía sentir ninguna restricción, pero no había garantía de que estuviera con sus subordinados. Lo mejor era que quien estuviera en el rincón respirando aún no supiera que estaba despierto. Volvió a intentar recordar la pelea. El actual titular de One for All, All Might, había entrado por la puerta de su oficina con los puños en alto para luchar. Él había reaccionado al instante. La sorpresa era algo que debía dejarse de lado hasta que se abordara la amenaza. Era de esperarse la destrucción. Entonces las imágenes se volvieron confusas. Recordó un puño. Recordó el olor a sangre. La sensación de resistencia de Ercanon. Sabía que había golpeado al héroe. Sabía que había atravesado al héroe. No hubo ningún suspiro, a pesar de la sangre que manaba sobre su traje y su costado. Había seguido adelante. Y luego el autocontrol de All for One no era tan débil como para hacer una mueca al recordarlo, pero internamente estaba decepcionado. Y entonces el llamado héroe número 1 le había dado un puñetazo. La sangre manaba de su costado, había intestinos saliendo de la herida, pero el hombre rubio había atacado, y todo lo que Sassy podía recordar era el puño que venía hacia él con todo el poder almacenado en el don que le había dado a su hermano dirigido hacia él. Después de eso, su memoria se volvió negra. Había resultado herido. Esa conclusión era obvia. Todavía estaba herido porque podía sentir un ventilador y escuchar un monitor cardíaco. Pero ¿dónde estaba? Las drogas interferían con el control de sus peculiaridades, pero necesitaba saberlo. Con cuidado, Sassy alcanzó su núcleo, y notó que faltaban peculiaridades. Reprimió un gruñido ante eso y buscó la peculiaridad que no lo abandonaría. Todos para uno. Su peculiaridad estalló bajo su toque y podía sentir peculiaridades a su alrededor. La persona que respiraba tenía más de una peculiaridad. Sassy soltó su peculiaridad. Él reconoció esas peculiaridades. Gigantomaquia. Lo que significaba que donde quiera que estuviera, era con sus sirvientes. Era seguro de mostrar que estaba despierto. All for One se centró en su rostro. La piel se sentía caliente y estirada. Intentó abrir los ojos pero algo andaba mal. Podía sentir los músculos trabajando pero la piel simplemente se tensaba. El movimiento, por leve que fuera, llamó la atención de Gigantomachia. Garaki, llamó el hombre enorme. Sassy levantó una mano cuando escuchó al doctor acercarse. El movimiento fue más duro de lo que debería ser. Sensei, dijo el doctor. No te muevas, dijo el hombre. Estás conectado a un ventilador, añadió la explicación innecesaria. All for One logró gruñir. Necesitaba más información. All Might te hirió, continuó el doctor. Al menos el hombre sabía que querría una explicación. Se ha curado en su mayor parte, pero hay cicatrices extensas. Maldición, se quedó sin aire. ¿Daño? Sassy logró sacar el único trabajo como una pregunta. El recuerdo de un puño poderoso acercándose a él pasó por su mente nuevamente. Lesión en la cabeza, le dijo el doctor con total naturalidad. El hombre suspiró. Daño cerebral extenso. Su cráneo fue destruido. Su cerebro fue destruido. Los lóbulos frontal y parietal habían desaparecido. All for One tardó unos momentos en pensarlo detenidamente. La biología no era su punto fuerte, pero la pregunta de seguimiento debería haber sido obvia. Si el daño fue tan grave, ¿por qué se despertaba? Quizás no esperaba perder esa pelea, pero All for One no había vivido tanto porque se mintió a sí mismo. Incluso cuando está herido. Y sabía que las peculiaridades curativas no podían hacer mucho.
El tipo de peculiaridades curativas que podían hacer más, estaban con el gobierno, y aunque él tenía los contactos para tener acceso a ellos, eran sus contactos, no los del doctor. Tenemos una peculiaridad de regeneración, explicó Garaki, pero no fue perfecta. Puede que no haya sido perfecto, pero si el daño fue tan grave como explicó el doctor, entonces había hecho su trabajo. Flexionó los dedos formando puños. Se estaba desvinculando. Isashi pudo oír que Garaki estaba agradecido por eso. Quizás fueron las drogas. Habría rabia, habría dolor. Habría todas las emociones. Más tarde. No sirvió ahora. ¿Izuku? Sacó la pregunta. Si habían obtenido una peculiaridad de regeneración, entonces tenía que ser a través de su hijo. Durmiendo, le dijo rápidamente Garaki. Muy rápido. Isashi inmediatamente se puso en guardia nuevamente, pero antes de que pudiera forzar más palabras, sintió que su conciencia volvía a la oscuridad. Ted, capítulo 54. Nido 54. El dragón del emperador. La siguiente vez que Isashi despertó, pudo sentir la ira burbujeando en su mente. ¿Cómo se atrevía ese bufón a hacerle daño? Las drogas estaban disminuyendo y podía sentir la forma en que le tiraban la piel de la cabeza. Quería tocar la carne pero podía sentir una variedad de agujas en su brazo. No deseaba desalojarlos. Además, el ventilador seguía silbando y si el daño hubiera sido tan grave, no estaba seguro de cómo lo habría conectado el doctor. La habitación estaba en silencio, salvo por el silbido del ventilador, el pitido del monitor cardíaco y la respiración de gigantomachía. Más allá de eso se hizo el silencio. All for One se acercó con una peculiaridad para confirmarlo. Podía sentir varias formas de vida pero las reconoció como experimentos de Garaki. Kurohiri no estaba ni cerca, pero tampoco Tomura, así que eso era aceptable. Sin embargo, sentía a Izuku razonablemente cerca y, según sus sentidos, su hijo tenía demasiadas peculiaridades. Garaki tenía algunas explicaciones que dar. El hombre había indicado que habían obtenido una peculiaridad de regeneración, pero seguramente no habían hecho que Izuku tomara todas las peculiaridades con las que había entrado en contacto. No, y tenía que haber otra razón. Isashi cronometró su respiración con el ventilador, obligándose a respirar profundamente. Necesitaba pensar. Necesitaba superar sus emociones. La mayoría diría que era un hombre apasionado, pero rara vez actuaba únicamente por pasión. No había sobrevivido tanto tiempo dejándose dominar por las emociones. Él los controlaba, incluso si eran negativos. Incluso si no le gustaban y tenía la sensación de que una vez que supiera el alcance de sus heridas estaría muy enojado y emocionado. Pensó en lo que Kyuda ya había dicho. Lesión craneal. Daño cerebral extenso. Cráneo y cerebro destruido sin varios lóbulos. Y eso fue un resumen. Isashi pensó en lo que sabía. Incluso con una comprensión limitada de la biología, sabía que no debería haberse despertado. No estaba en su naturaleza ser demasiado positivo, pero sospechaba que despertar era algo sobre lo que debería ser positivo, independientemente de su situación actual. Intentó sentir su cuerpo. Isashi sabía por experiencia que no era tan fácil como simplemente pensar en ello. Había visto muchas veces con otros que los miembros fantasmas existían. Intentó mover los dedos de los pies. Sintió la sábana contra ellos, así que estuvo bien. Formó puños con ambas manos y nuevamente palpó las sábanas. Entonces tenía todos sus miembros. Entonces el daño fue, como dijo el doctor, en su cabeza. Intentó nuevamente abrir los ojos y una vez más la piel se estiró pero no hubo movimiento. Intentó mover la nariz pero no pudo sentir nada. Con la mascarilla, debería haber sentido eso. Isashi tragó y una vez más vio el puño poderoso viniendo hacia él. Sabía el daño que eso causaría. Intentó respirar profundamente otra vez, esta vez contra el ventilador, lo que le provocó tos. La falta de dolor en su cuerpo era tranquilizadora pero no podía sentir su cabello. Lesión craneal. All for One podía prever cicatrices. Probablemente cicatrices extensas. ¿Qué cambió eso? Nada.
Todavía quería recuperar la peculiaridad de su hermano. Todavía quería que la sociedad se inclinara ante él. Pero sus lesiones podrían cambiar su capacidad para trabajar en eso. Tendría que averiguar exactamente qué tan grave fue el daño. El hecho de que todavía estuviera conectado a un ventilador, incluso después de tener una peculiaridad de regeneración, le indicó que era malo. Y el hecho de que no podía abrir los ojos. El doctor le habría dicho si tenían cinta adhesiva o si había tenido que cerrarlos. Eso significó que el daño allí fue más severo. Entonces él estaba ciego. Y probablemente había perdido el sentido del olfato, se dio cuenta Hisashi. No había olido el antiséptico. Lo había probado. Entonces 2 sentidos menos. El olor no era gran cosa. No confió en eso. La vista era más problemática. Pero había otras maneras de ver. Había peculiaridades que permitían ver en la oscuridad, y algunas de ellas en realidad no dependían de tener globos oculares funcionales. Había visto a gente usarlos con los ojos cerrados. Y había peculiaridades del radar, peculiaridades ultravioleta y había otras formas de ver. Tendría que conseguir uno o varios. Hisashi sacó de su mente el daño que había sufrido. Lo descubriría cuando pudiera y eso no cambió sus deseos. Simplemente cambió la forma en que los abordó. Sintió que sus labios se movían. Había sentido a su hijo antes. Tomura sin duda estaba con Kurohiri. Los había estado criando para que fueran sus lugartenientes, pero tal vez tendrían que dar un paso al frente. Seguiría controlando el objetivo general, pero con el tiempo se convertirían en caras nuevas, en los nuevos testaferros. El mundo podría incluso creer que le habían arrebatado el poder. Eso no fue un gran cambio. Hisashi asintió. Él podría aceptar eso. Si no hubiera manera de sanar. Sin duda el doctor habría hecho todo lo posible. Gigantomachia se habría encargado de eso, pero ahora que estaba consciente, había otras opciones. Si las cosas no podían cambiar con sus lesiones, entonces todavía había opciones, y si las cosas podían cambiar, entonces nada había cambiado. Hisashi siguió los movimientos del doctor con su oído. Se despertó y encontró al doctor presente. El hombre no se había dado cuenta de que estaba despierto. Ah. Ahora lo había notado. Hisashi, por favor no hagas eso, murmuró Kyudai. Mi audición no ha resultado dañada, logró decir All for One. Su voz todavía era seca y débil pero la declaración fue suficiente. Direccionalmente, tendrá problemas, respondió el doctor. Su oído externo fue destruido, y aunque creo que el oído medio e interno se han regenerado, el oído externo no se ha regenerado. Puedo oír bastante bien, dijo Hisashi. Ya había pensado en lo que había sucedido y, si bien había opciones, sintió que primero tenía que volverse más fuerte. ¿Por qué Izuku tiene tantas peculiaridades? Dijo la pregunta, ignorando que tenía la boca seca. El doctor no respondió. En cambio, Hisashi lo escuchó acercarse y hubo un crujido de plástico antes de que la temperatura cambiara. Te envolvemos con un sudario, fue la explicación, pero no respondió a su pregunta. Kyudai se aseguró de poner su mano en el antebrazo de Hisashi y All for One escuchó el chapoteo del agua. Para tu garganta, indicó Garaki. Izuku, le recordó Hisashi al hombre la pregunta. Dejó a un lado su disgusto por haber sido atendido. En un restaurante no le importaba. En esta situación y no le gustaba que le recordaran su debilidad. El doctor suspiró y Hisashi supo que el hombre estaba sopesando qué decirle. Pensó que le había quitado ese hábito al doctor. Cuando te trajimos de regreso, no estábamos seguros de si estabas vivo. Con el daño, tu cuerpo respiraba, pero no sabía si tu mente todavía estaba allí. Hicimos que Izuku verificara si tus peculiaridades estaban presentes. Y ellos eran. Hisashi permaneció en silencio mientras asimilaba la explicación. Tenía cierto sentido, pero no le decía por qué Izuku tenía tantas peculiaridades. Una vez que Izuku lo comprobó, se acercó demasiado y usted le introdujo las peculiaridades, finalizó el doctor. Fue una acción inconsciente de tu parte, e Izuku se está adaptando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Hisashi.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que le había hecho eso a Izuku? ¿Cuánto tiempo había pasado desde su pelea con el actual sucesor de su hermano? No había preguntado porque, como inmortal, el tiempo era simplemente algo que existía. Eso fue hace 3 días. Trae a Izuku aquí, le ordenó. Resolvería las peculiaridades que tenía su hijo y recuperaría aquellas que Izuku no necesitaba. Busca también en los registros de peculiaridades. Voy a necesitar algo que me ayude con la vista. Gigantomachia, ¿podrías traer a Izuku? Preguntó el doctor. Hisashi sintió un destello de diversión. Sin duda, Kyuda ya había aprendido por las malas que no podía ordenarle al gigante si Gigantomachia pensaba que iba en contra de sus órdenes principales. Aún así, escuchó moverse a su guardaespaldas. Traeré al pequeño señor. Gracias a la peculiaridad de la regeneración, no deberías necesitar mucha rehabilitación, le dijo Garaki. ¿Quién lo encontró? Preguntó Hisashi. Habían estado intentando regenerar las creaciones de Kyuda y las habían buscado en los registros de Kirk. Izuku realmente lo hizo, le dijo el doctor. Fue con Tomura a recogerlo. ¿Está comprometido? Exigió All for One. No, Kurohiri se aseguró de eso. Eso fue algo. Si todavía estoy lesionado, no parece ser una buena característica de regeneración. Es una muy buena peculiaridad. El problema es que tomó sus lesiones como modelo, explicó el doctor. Hisashi no estaba seguro de qué decir a eso y se salvó de tener que hacerlo cuando escuchó regresar a Gigantomachia. Izuku estaba en silencio. Está inconsciente, le dijo Kyudai. Tráelo aquí, instruyó Hisashi, agitando vagamente una mano. Se sintió pesado. Eso no era algo que hubiera encontrado a menudo antes, pero en su vida, All for One había estado enfermo. No con frecuencia, pero había sobrevivido a ataques químicos y varias pandemias. Había sobrevivido a todos ellos pero sabía lo que hacía falta para recuperarse. La pesadez de sus extremidades le indicó que ahora tendría que dedicar tiempo a recuperarse. Gigantomachia se adelantó y después de un momento, Hisashi sintió los rizos de Izuku. Simplemente dejó que sus dedos los recorrieran por un rato. Eran suaves. Fue agradable. Luego se acercó a All for One. Sintió la peculiaridad de Izuku. Como siempre, parecía mirarlo fijamente, pero era difícil sentirlo, dado que estaba rodeado de otras peculiaridades. Hisashi tiró suavemente de ellos, identificando las peculiaridades que aparentemente le había puesto a su hijo. Podría simplemente retirarlos todos, pero en lugar de eso, trató de pensar en qué peculiaridades podría necesitar Izuku, que complementarían las que ya tenía. HMMI necesitaría copiar algunas peculiaridades. Los más útiles. Recuperó varios, que tendría que asegurarse de que Izuku pudiera recuperar. La absorción de impactos era definitivamente algo que debería haberle dado a Izuku hace un tiempo. Dejó a su hijo con algunas peculiaridades del cambio. Serían útiles para que Izuku ocultara su verdadera forma. Quizás no ahora, cuando tenga 9 años, pero sí más tarde. All for One siempre planificó a largo plazo. Apartó varias peculiaridades de su hijo y luego extendió la mano para tomar las demás. Incluso herido, estaba tratando de ser amable ya que se trataba de Izuku. Hisashi volvió a acomodar cada peculiaridad en su cuerpo, pero en las últimas encontró resistencia. Hubo un silbido mental. La mirada fulminante de la peculiaridad de Izuku pareció intensificarse. All for One miró a su progenie. La peculiaridad pareció devolverle la mirada. Y aunque Hisashi no vio exactamente con All for One, parecía como si la peculiaridad de Izuku ahora estuviera agazapada sobre 2 de las peculiaridades que quería recuperar. Era ignorar los pequeños cambios que Hisashi le había dejado. Estaba muy claro que la peculiaridad decía mío. Mentalmente All for One resopló divertido y luego se alejó de esas peculiaridades. No eran peculiaridades importantes, pero sí encajaban con el tema del dragón que había estado desarrollando para Izuku. Poison Fang le daría a Izuku un arma y Nightcap le permitiría ver en la oscuridad, mientras dividía sus pupilas como un gato.
Si Isashi era honesto consigo mismo, esa peculiaridad era inútil para él ahora, por lo que no era una preocupación dejárselo a su hijo. Isashi asintió y revolvió el cabello de su hijo. Déjalo aquí, le dijo All For One a Gigantomachia, confiando en que el hombre grande sería amable con su hijo. Colocaron un peso en la cama a su lado y escuchó a su guardaespaldas alejarse. Isashi se movió ligeramente y colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Su pijama se sentía cálido. Tengo la mayoría de las peculiaridades, les dijo a Gigantomachia y Kyudai. ¿No todo?, preguntó Garaki. La peculiaridad de Izuku quería conservar algo. Podía imaginar la forma en que Kyudai miraría eso. Los quirks no eran sensibles, pero si sabías lo suficiente sobre ellos, quedaba claro que tampoco eran simplemente pasivos. La peculiaridad de Izuku provino de All For One, no fue una sorpresa que ansiara otras peculiaridades para su maestro. Isashi se reclinó. Se sentía cansado pero lo superó. Ahora estaba despierto, por lo que era hora de recuperarse y ajustar sus planes. Lo primero que hubo fue acelerar algunos de sus planes. Siempre planeó que su hijo tuviera más peculiaridades además de las relacionadas con el tema del dragón y ahora era el momento de asegurarse de tenerlas. Ni la regeneración sería buena para los prototipos. Volvió la cabeza hacia donde creía que estaba el doctor. Necesito que comiences el proceso. All For One no podía verlo, pero imaginaba que sabía la forma en que el Garaki se habría puesto rígido. ¿Está seguro? La pregunta fue extrañamente suave. Estoy seguro, respondió Isashi tan firmemente como pudo. ¿Cuántos? Internamente All For One empezó a contar. 3 para la regeneración. 3 para absorción de impactos. 3 para mayor fuerza. Al menos 10, dijo finalmente. Para esta ronda. 10. No había necesidad de que él imaginara la forma en que Garaki estaba sorprendido. Soportaré, le aseguró Isashi. El doctor guardó silencio. Isashi sabía por qué. El proceso era un procedimiento que había desarrollado para copiar peculiaridades. En teoría era sencillo. Garaki cultivó cultivos de células humanas y, cuando fueron lo suficientemente grandes, Isashi le dio una peculiaridad al cultivo. Eran células humanas, por lo que podían portar una peculiaridad. No estaban vivos. Era solo carne. Luego la cultura se dividió y creció aún más. Por tanto, la peculiaridad se duplicó. Isashi recuperó la peculiaridad y luego transfirió la segunda a un prototipo. El plan original preveía incorporar el cultivo celular al prototipo. Eso había sucedido una vez. No volvería a suceder. En teoría, Isashi no sentía ningún dolor. En la práctica, cada vez que se copiaba una peculiaridad, era una agonía. Después de todo, Kyudai usó sus células para ello. Y de alguna manera, podía sentirlo. La distancia no hizo la diferencia. Podía sentir la anomalía y el dolor no terminó hasta que se destruyó el cultivo. Y luego sintió como si hubiera perdido un miembro durante la semana siguiente. No fue una experiencia agradable. Pero Izuku necesitaba esas peculiaridades. Y también lo hicieron los prototipos. Y él también lo hizo. Por lo tanto, era necesario que hubiera 3 copias de ellos. Y Isashi sabía que habría más peculiaridades más adelante que tendrían que ser copiadas. Pero por ahora, darle a Izuku regeneración, absorción de impactos y mayor fuerza sería una buena base. El prototipo también se beneficiaría. Y sabía por experiencia que iba a tardar un tiempo en recuperarse. Si iba a pasar por la incomodidad del proceso, también podría hacerlo en un momento en el que de todos modos no iba a ser tan productivo como de costumbre. Empezaré, estuvo de acuerdo Kyudai. Sabía que no debía discutir, pero Isashi pensó que también querría ver los resultados. Encuéntrame primero a alguien con una peculiaridad visual que no esté basada en los ojos, dio la instrucción All For One. Ya estoy buscando en el registro, le informó Garaki. Bien, dijo Isashi, antes de recostarse. Mantuvo su mano sobre el hombro de Izuku, reconfortándose con la calidez de su hijo a su lado. Él fue herido. Estaba debilitado. Pero él no estaba muerto.
Eso es todo lo que importaba. Él trabajaría con esto. La sociedad conocería su ira. Simplemente sería un poco menos directo y All for One hacía tiempo que se había dado cuenta de que lo importante era el resultado, no los medios. Sus lesiones fueron un revés. Pero no fueron el final. Ted, capítulo 55. Nestlin 55. El dragón del emperador. Por favor, devuélvemelo. En momentos como este, All for One casi deseaba que le hubieran dañado la audición. En lugar de eso, ignoró las súplicas y activó su nueva peculiaridad. E inmediatamente el mundo se abrió a su alrededor. Miró a su alrededor, maravillándose en silencio de los detalles y las diferencias. Incluso con peculiaridades, los humanos dependían de su vista. Se había ido adaptando a la oscuridad, pero prefería con mucho poder ver. No era lo mismo que la visión normal, pero era infinitamente mejor que la oscuridad. Podía ver el contorno de varios objetos en la habitación. Volvió sus rasgos hacia la mujer que suplicaba. Gigantomachía la sostenía y ambos estaban delineados por la luz, casi como una neblina de calor. Sin embargo, podía ver características en ellos, suficientes para determinar quién era quién más allá de la gran diferencia de tamaño. Gracias, querida, le dijo. No era frecuente que la gente permaneciera consciente mientras él extraía su don, no a menos que fuera muy cuidadoso, pero sucedió. Devuélvemelo, jadeó. Sensei lo usará mejor que tú, le dijo Tomura a la mujer. Ella no pareció oírlo y no desvió la mirada. Tomura, All for One dijo el nombre del adolescente en voz baja. Fue una instrucción. El adolescente de cabello gris lo miró. Isashi encontró su mirada con su nueva peculiaridad y asintió. Tomura sonrió y luego extendió la mano. Gigantomachía sabía qué hacer y sostuvo a la mujer. Normalmente te ofrecería algún tipo de compensación, le dijo All for One a la mujer. Pero me temo que en este momento el secreto debe tener prioridad. Sin embargo, les aseguro que esto no dolerá por mucho tiempo. Ella le estaba prestando atención y con su nueva peculiaridad, Isashi pudo ver sus ojos moverse. ¿Qué? Para entonces ya era demasiado tarde. Tomura estaba allí y suavemente puso su mano sobre su brazo. La mujer se puso rígida y luego gritó mientras la piel de su brazo se descamaba y luego se desintegraba. La desintegración subió por su brazo. Continuó gritando antes de que el polvo se moviera hacia su pecho y eso, afortunadamente, la cayó. Sus ojos continuaron gritando y su boca se movió hasta que el polvo reclamó su rostro. Luego, hubo un soplido, como una liberación hidráulica antes de que con un susurro lo que quedaba de ella colapsara. Te estás volviendo más rápido, Tomura, señaló All for One. El adolescente sonrió. Debería haberle agarrado el brazo. Una inclinación de su cabeza transmitió su pregunta. Ella se habría callado más rápido, le dijo el adolescente de cabello gris. Isashi asintió. ¿Es buena su peculiaridad? Preguntó Tomura. Es extraordinariamente útil, confirmó All for One. Tomura guardó silencio por unos momentos. No deberías necesitarlo, siseó. No había nada que Isashi pudiera decir al respecto. No había esperado que el actual poseedor de One for All fuera tan fuerte, pero ahora que lo sabía y sabía lo que tenía que hacer. Lo mataré. Tomura gruñó. Isashi le dio una sonrisa al adolescente. Debes hacer lo que creas que es mejor, le dijo. Lo mataré. Lo quiero muerto. No debería haberte hecho eso. Entonces te ayudaré, dijo All for One. Siempre te ayudaré, Tomura, le aseguró al adolescente. Su intención era que Tomura e Izuku fueran sus lugartenientes, pero siempre había habido movimiento en sus planes. Ahora los dos serían más públicos. Siempre trabajó en las sombras, pero el plan original había sido que los dos chicos fueran su apoyo. La gente sabría que estaban conectados con él de la misma forma oscura en la que sabían que existía. Ahora, la gente asumiría que eran ellos quienes tomaban las decisiones. Y en la medida de lo posible, tomarían las decisiones pero con su guía. Era una diferencia sutil pero importante. Lo has hecho bien, continuó.
El elogio inesperado interrumpió los murmullos del adolescente. Trabajar con Izuku, explicó All for One, para lograr esa peculiaridad. No funcionó, dijo Tomura, mirando a cualquier lugar menos a él. Así fue, objetó Hisashi. Había repasado esto con Garaki y esperaba tener que repasarlo también con Izuku. Tomura era práctica. El doctor me asegura que sin el don, todavía estaría inconsciente. El adolescente de cabello gris pensó en eso por unos momentos. ¿Por qué dejaste que sucediera?, exigió Tomura. Esa era una cuestión delicada. No había dejado exactamente que pasara nada. Por más irritante que fuera admitir que el actual poseedor de One for All era más fuerte de lo esperado. Él se ocuparía de eso. Ya podría haberse ocupado del bufón. El veneno funcionaría con el héroe número 1, pero eso no le daría la oportunidad de recuperar la peculiaridad de su hermano. Y esa fue una buena razón para decírselo al adolescente. All Might tiene algo que quiero, dijo Hisashi suavemente. ¿Qué? Todos para uno suspiró. Nunca le había explicado su historia a Tomura. ¿Sabes cómo se llama la peculiaridad de All Might?, preguntó. Vio al nieto de Nana Shimura considerarlo. Izuku probablemente habría podido decirle de inmediato que el héroe número 1 nunca respondió preguntas sobre su peculiaridad. No, gruñó finalmente Tomura, obviamente perdiendo la paciencia. Su peculiaridad se llama uno para todos. Tomura era inteligente. Vio la conexión pero no sabía cuál era. No exactamente. Érase una vez dos hermanos, dijo Hisashi. Nacieron cuando los caprichos ni siquiera se llamaban caprichos. El mayor tenía un capricho y el menor no. Él explicó. Sus palabras llamaron la atención del adolescente y Tomura lo miró mientras hablaba. El más joven también era enfermizo y por eso a menudo lo dejaban en casa para que se las arreglara solo. El mayor era un líder de hombres. Dirigía a los que tenían poder y a los que tenían visión. Luchó contra aquellos que matarían a los que tenían poder, a los que no. No se dio cuenta de que el poder de una peculiaridad era el futuro, pero amaba a su hermano. Lo estaba haciendo por su hermano, para que hubiera un lugar para todos en el mundo. Y como su hermano era débil y necesitaba fuerza, él le dio a su hermano una peculiaridad. Uno para todos, Tomura hizo la conexión. No, corrigió All for One. La peculiaridad era una peculiaridad de acumulación. Permitía al usuario acumular fuerza. Estaba destinada a darle fuerza al hermano menor, a curarlo. Estaba destinada a ayudarlo. Sin embargo, sin que todos lo supieran, el hermano menor tenía una peculiaridad. La peculiaridad del hermano menor le permitió transferir su propia peculiaridad a otra persona. El mayor continuó luchando hasta que un día se enfrentó a su hermano al otro lado del campo. Hisashi no dijo nada más. No era necesario. Sabía lo que pasó y no necesitaba volver a recordarlo. Entonces, Tomura pronunció la palabra. All Might tiene la peculiaridad de mi hermano. La quiero recuperar, le dijo Hisashi. Era una explicación de por qué no podía simplemente matar al héroe número 1. Por supuesto, eso no explicaba por qué no había hecho más para capturar al hombre. Aún así voy a matarlo, gruñó Tomura. Hisashi asintió. Será más fácil hacerlo si continúas trabajando con Izuku, indicó. TCH, el adolescente puso los ojos en blanco. Tú lo cuidas. Solo tiene 9 años. Al menos ya no quiere ser un héroe, le dijo el adolescente de cabello gris. Izuku seguirá mejorando, al igual que tú. Pero ambos todavía sois demasiado jóvenes para ocupar un lugar central. No lo necesito. Hisashi dirigió su mirada ahora ciega al adolescente. Izuku rara vez estará en tu grupo, y cuando lo esté, será para apoyarte, le recordó a Tomura lo que le había dicho al niño poco después de que Izuku viniera a vivir con él. Eso no ha cambiado a Tomura. Todavía los necesito a ambos. Tenía algunas buenas ideas, dijo Tomura en voz baja. Definitivamente sonaba como si no quisiera admitir eso. All for One no sonrió. Dale tiempo, instó, asintiendo levemente hacia el adolescente. Eso fue todo lo que pudo decir.
Había aprendido hacía mucho tiempo que si señalaba que Tomura no había sido mejor a esa edad, solo lo ignorarían. Es hora de irse, Tomura Shigaraki, interrumpió Kurohiri antes de que Tomura pudiera responder. Isashi asintió y Kurohiri se expandió hacia un portal. Tomura lo miró y luego atravesó al hombre brumoso. All for One liberó la peculiaridad de la visión que acababa de adoptar y, de hecho, disfrutó de la oscuridad que lo rodeaba. Tomura estaba en una edad difícil. Todavía odiaba a los héroes, pero Isashi era lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que sus heridas harían dudar al niño. De momento, esa duda estaba cubierta de ira pero podría cambiar. Si así fuera y Tomura se volviera contra él, bueno, ya él se encargaría de eso. Y si Tomura se ahogaba de rabia y atacaba a alguien y nuevamente, lidiaría con eso. Sacó al niño de su mente y cronometró su respiración con el ventilador para tomar varias respiraciones mientras cambiaba sus pensamientos y hacía nuevos planes. Siempre era bueno tener opciones, pero Tomura no era alguien que dominaba sus pensamientos. En cambio, su mente se detuvo en su hijo y en el camino a seguir. Pero el camino a seguir comenzó con el conocimiento del pasado. Ahora que se estaba recuperando, tenía que descubrir cómo lo había encontrado All Might. Sabía que había herido al héroe número 1, pero las noticias no decían nada sobre su muerte, por lo que lo más probable es que él también se estuviera recuperando. Aún así, Isashi no estaba en condiciones de detener una incursión de héroe. No importa cuántos matara, siempre había más. Gigantomaquia, llamó Isashi. Mi señor. Tráeme a Izuku, ordenó. No necesitaba activar el don para saber que el hombre enorme no estaba del todo satisfecho con la orden. Gigantomachia no quería dejarlo solo pero al menos reconocía que estaba en un ambiente seguro. Sí, mi señor. Escuchó al gigante irse y unos momentos después, hubo un chillido feliz. Papá. All for One sonrió alegremente y activó la peculiaridad de la vista. Pequeño dragón. Izuku corrió hacia él pero luego se detuvo. Solo tienes que tener cuidado, le dijo Isashi a su hijo, abriendo los brazos. Vio a Izuku asentir y luego sintió a su hijo subir con cuidado a su regazo. Le dio un abrazo a Izuku, girándose ligeramente para poder sentir los rizos de Izuku. Fue un shock cuando Izuku comenzó a llorar. Tampoco lloró suavemente. Fue genial, sollozos. Pequeño dragón. Isashi le preguntó a su hijo. Por lo general, sabía por qué lloraba Izuku, pero esta vez no tenía idea. Hubo una serie de sollozos y respiraciones profundas. Estaba tan asustada. Izuku finalmente gimió. Ah, eso tenía sentido. Yo también, susurró Isashi en el cabello de Izuku. No había tenido miedo. Había estado inconsciente, pero probablemente era mejor que su hijo se diera cuenta por sí solo. ¿Estabas? Izuku no intentó escapar de su abrazo pero All for One se dio cuenta de que estaba sorprendido. Tenía miedo de no volver a verte, explicó. Eso provocó que su hijo lo abrazara con más fuerza y él siguiera sollozando. Isashi sintió que se estaba bañando pero estaba preparado para complacer a Izuku. Lo hiciste bien, pequeño dragón, dijo finalmente. Izuku resopló. ¿Cómo? Logró preguntar. La peculiaridad, le dijo All for One a su hijo. Sin él, todavía estaría inconsciente. Pero, Izuku se movió y ante la nueva peculiaridad de Isashi, pudo ver la forma en que su hijo lo miraba directamente. Era diferente a Tomura que seguía intentando mirar hacia otro lado. Izuku estaba preparado para ver lo que había pasado. El doctor te lo explicó, le recordó Isashi. Eso le hizo asentir levemente y la barbilla de Izuku se hundió en su estómago. Él no estaba mintiendo, mi pequeño dragón. Necesitaba esa peculiaridad. Pero no funcionó. Izuku logró expresar su objeción. Funcionó bastante bien, aseguró All for One a su hijo. Debería haber sido perfecto. Así que eso fue todo. Las peculiaridades tienen limitaciones, explicó. Cada peculiaridad tiene un inconveniente que hay que entender. Sin que All for One lo supiera, acababa de confirmar en la mente de su hijo que no se podía confiar en las peculiaridades. ¿Me lo devolverás? Preguntó Izuku.
Su pequeño dragón no sabía que Tomura se había ocupado de la mujer. Por supuesto que lo haré, le dijo Hisashi a su hijo. Cuando esté completamente mejor, le devolveré el don y algo más de compensación. Izuku le sonrió. Gracias papá, no pude explicárselo. No hubo oportunidad. Sé que solo querías lo mejor y, aunque no fue perfecto, podría tener arreglo. Izuku jadeó. ¿Cómo? All for One se inclinó ligeramente, como para rozar su ahora inexistente nariz contra la de Izuku. El doctor te dijo que las peculiaridades curativas están registradas en el gobierno, afirmó, pero Izuku asintió. Y que se usan con héroes que trabajan para la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Otro asentimiento. Bueno, tengo contactos con el gobierno, le dijo Hisashi a su hijo en tono de conspiración. No podía ver los ojos verdes de Izuku exactamente, pero sabía que se abrieron cuando su hijo analizó las implicaciones. Escuchó que se le cortaba el aliento. El doctor Garaki no pudo usarlos, le dijo a su hijo. Sospechaba que él tampoco podía usarlos. Las peculiaridades curativas eran buenas, pero no creía que fueran tan buenas. Quizás dentro de algunas generaciones más, pero no ahora. Pero le daría esperanza a Izuku, y sintió que su hijo la necesitaba. ¿Cómo? ¿Cómo, qué, mi pequeño dragón? ¿Cómo tienes contactos con el gobierno? Esa era una pregunta que tenía sentido. Todo lo que Izuku había escuchado hasta la fecha era sobre que el gobierno no era bueno. Aquellos a quienes ayudo a veces entran en el gobierno, explicó. Entraron al gobierno porque ese era el precio de una peculiaridad y él se aseguró de que tuvieran éxito. Y luego me ayudan cuando pueden, añadió. Pero mi pequeño dragón, ¿recuerdas lo que te dije anteriormente? Preguntó Hisashi. De todos modos necesitaba hablar con sus contactos gubernamentales. Podrían decirle cómo lo había encontrado el héroe número 1 y qué otras consecuencias de la batalla. Había visto las noticias pero definitivamente había cosas que no se decían, y aunque era bueno llenando los espacios en blanco, había demasiado silencio. Pero era consciente de que existía la posibilidad de que alguien lo hubiera traicionado. All for One observó a Izuku con su nueva peculiaridad. Pudo ver que el ceño de su hijo estaba fruncido mientras pensaba. No hay malas peculiaridades. Él se rió ante la respuesta. Eso no. Piensa en lo que te dije poco después de que fuiste a la escuela por primera vez, sugirió. Izuku siguió pensando pero era un mensaje de que All for One estaba seguro de que su hijo sabía tanto que ni siquiera pensó en ello. Familia, instó. Oh. Exclamó Izuku. Familia en la que puedes confiar. La familia no te traicionará, recitó con una notable muestra de memoria. Hisashi estaba sinceramente sorprendido, pero contento de que su hijo recordara, aunque si recordaba todo tan perfectamente, eso podría causar algunos problemas, dependiendo de su moral. Estaban a punto de ser probados, así que fue un pensamiento para otro día. Muy bien. Así que ahora, aplique ese pensamiento a mis contactos gubernamentales, instruyó. Su hijo jadeó. All for One pudo escuchar la indignación en el sonido. Habrá consecuencias si lo hacen, aseguró Izuku. Te quiero aquí cuando los llame, añadió. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes aprender en la escuela y tienes edad suficiente para empezar a aprenderlas. Como Tomura. Fue una inferencia razonable. Un poco y continuarás tus lecciones de defensa personal con Kurohiri pero yo te enseñaré otras cosas. Izuku frunció el ceño ante eso. All for One no lo vio tanto como lo sintió. ¿Eso significa que no volveré a la escuela? Preguntó. Hisashi no estaba seguro si su hijo estaba decepcionado o feliz por eso. Volverás a la escuela, decidió. Había lecciones valiosas que aprender allí, pero una de las razones para hablar con sus contactos era asegurarse de que no hubieran encontrado a Izuku. Pero también tendrás lecciones conmigo. Izuku no dijo nada ante eso. En cambio, All for One sintió los brazos de su hijo apretarse alrededor de él mientras temblaba. Hisashi levantó una mano y la puso sobre la cabeza de Izuku, acariciando su cabello. Desactivó la peculiaridad de la vista y se sentó allí, disfrutando de la presencia de su hijo. Estaba bien por ahora. Solo por un rato. Ted,
Capítulo 56. Nido 56. El dragón del emperador. Hisashi asintió hacia Izuku, que estaba sentado con Gigantomachia. Luego presionó marcar en su teléfono. Era un teléfono de reemplazo. Su original había sido destruido. Incluso si hubiera sido recuperado, fue extraído para destruir el recuerdo si alguien excepto él intentaba abrirlo. Sonó durante unos momentos antes de que se conectara la línea y luego habló una voz de hombre. ¿Quién es? La pregunta era imperiosa. Creo que conoces a Koichi, dijo All For One rotundamente. Hubo silencio durante varios segundos. Hisashi. El shock ahora infundió la voz del hombre. Dios mío, Hisashi. Jadeó. All For One sintió que sus labios se curvaban. ¿Pensaste que algo así me mataría? No puedo hablar contigo, dijo el hombre. Koichi, reprendió Hisashi, casi suavemente, pero Gigantomachia y Izuku pudieron escuchar la nota de advertencia en su voz. No puedo, repitió el hombre. ¿Por qué no? Las cosas que dicen sobre ti. Las cosas que has hecho. Hisashi, eres un hombre buscado. Excepto que estás destinado a estar muerto. No estoy muerto, dijo All For One casi suavemente. Las cosas que has hecho. El hombre volvió a decir. ¿Qué supuestamente he hecho? El hombre farfulló. Secuestro. Asesinato. Trata de personas. Drogas. Experimentación humana. La lista sería más corta si nombrara lo que no ha hecho. ¿Y les creíste? Preguntó Hisashi. Izuku en realidad se agachó donde estaba sentado con Gigantomachia al costado de la habitación. El enorme hombre movió una mano para descansar reconfortantemente sobre el hombro de Izuku, lo que lo calmó. No sé qué pensar. All For One suspiró teatralmente, asegurándose de que el teléfono captara el sonido. Tú más que nadie deberías saber que la verdad es subjetiva. ¿Conoces cómo funciona el mundo, Koichi, o debería decir Kachi? El hombre al otro lado del teléfono jadeó y respiró hondo. Casi podían ver su cansancio. ¿Qué quieres, Hisashi? Preguntó finalmente. Quiero lo que siempre quise, Koichi, y lo que me prometiste, respondió All For One. En este caso, quiero acceder a los sanadores del HPSC. Oh Dios, no puedo, Hisashi, suplicó el hombre cuando dijo las palabras. Se supone que debes estar muerto. Incluso si no lo estás, hay demasiada atención en este momento para hacer algo. Izuku observó cómo su padre pensaba por unos momentos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó eventualmente Hisashi, su voz decía que estaba dispuesto a aceptar una breve espera. No sé. Respondió Koichi. Probablemente nunca. Hisashi, estás dañado. Tu reputación se ha ido. No puedo, si siquiera te menciono, ya me habría ido. Ese es el precio que acordaste pagar. No puedo. Simplemente no puedo. Quiero ayudarte, Hisashi. Realmente lo quiero, pero no puedo. ¿Esa es tu decisión entonces? Izuku pudo ver los labios de su padre juntarse. Fue algo tranquilizador. Había visto esa mirada varias veces cuando lo suspendieron de la escuela y se fue a trabajar con su padre. No significaba cosas buenas, pero al mismo tiempo significaba que su padre se sentía mejor. Pero verlo hizo que Izuku se reafirmara a sí mismo que nunca quiso esa expresión dirigida hacia él. Por teléfono, pudieron escuchar a Koichi respirar profundamente unas cuantas veces. Quiero a Hisashi, de verdad. Has hecho mucho por mí, pero, ante eso lo escucharon tragar saliva. No puedo. Simplemente no puedo. All For One guardó silencio por unos momentos. Izuku observó cómo su papá respiraba profundamente unas cuantas veces. Bueno, lo entiendo, dijo finalmente. ¿Tú qué haces? Koichi parecía sorprendido. Por supuesto, Hisashi se mostró conciliador. Es un momento difícil y uno nunca esperaba estar expuesto. Lo entiendo. Izuku se dio cuenta de que el hombre que hablaba por teléfono se sentía aliviado. Gracias, Hisashi. En cualquier otro momento lo haría, pero simplemente no digas más, interrumpió All For One. No volveré a contactar con usted, añadió. Gracias. No lo haré, Koichi todavía respiraba con dificultad.
No les diré que sobreviviste. Isashi no dijo nada a eso. Simplemente colgó y el silencio se extendió por la habitación. Era pesado e Izuku no estaba seguro de qué hacer. Gigantomachia todavía no se había movido. Me lo esperaba, dijo finalmente All for One. ¿Papá? Preguntó Izuku. Estaba algo orgulloso de que su voz fuera estable. Isashi se volvió hacia su hijo, usando su nueva peculiaridad visual. Ayudo a la gente Izuku, lo sabes, ¿verdad? Sí. Ayudé a Koichi hace muchos años. Su nombre era Kachi y no tenía ningún capricho. Izuku jadeó ante eso. Sabía cómo se sentía eso. Y todo lo que le pedí a cambio fue que me ayudara, de vez en cuando, continuó All for One. Pero, objetó Izuku. Koichi no había ayudado esta vez. Sí. Ha decidido que no puede ayudar. No me sorprende, Izuku. Estoy decepcionado pero no me sorprende. Koichi, a pesar de ser alguien en quien solía confiar, no es de mi familia. ¿Y recuerda lo que te hablé de la familia? Me lo contaste antes. La familia no te traiciona, dijo Izuku con seriedad. La familia no te traiciona, repitió All for One. Pero la familia no es solo sangre, Izuku, continuó. La familia es más y menos que eso, explicó, pero se dio cuenta de que su hijo no lo entendía realmente. Hizo un gesto y Gigantomachia levantó su mano para que Izuku pudiera acercarse a él. Izuku se acercó y lo miró. ¿Qué quieres decir? La familia es más que sangre, dijo Isashi nuevamente. La familia son aquellos que te han demostrado su valía, que te seguirán en cualquier cosa. La familia son aquellos en quienes puedes confiar, que morirán antes de que te traicionen. Vio a Izuku parpadear ante eso. Gigantomachia es familia, le dijo All for One a su hijo. El hombre enorme no dijo nada. Kurohiri. Izuku dijo el nombre a modo de pregunta. Sí, estuvo de acuerdo Isashi. El doctor, no del todo familiar, pero sí cercano, coincidió con su hijo y esperó a ver si Izuku agregaba otro nombre. ¿Mis amigos serán familia? Preguntó Izuku. All for One cronometró su respiración con la bomba de oxígeno que todavía le daba aire. Tal vez algún día, decidió. Y Toshi lo sería. Él se había asegurado de eso. Uraraka y Miko eran desconocidos, pero existía la posibilidad de que apoyaran a su hijo contra todos los interesados. No se le había escapado que su hijo no hubiera mencionado a Tomura. Fue revelador. La alianza entre ellos fue obviamente de conveniencia. Quizás todavía se convierta en algo más permanente o puede que no. De cualquier manera, se entretendría viéndolo. Izuku estaba acostumbrado a recibir respuestas reales de él, en lugar de las versiones endulzadas que la mayoría de los padres daban a sus hijos. Su hijo asintió antes de mirar al suelo. Isashi se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué es? Sondeó. ¿Por qué? Izuku resopló y luego tragó saliva. ¿Por qué te atacó Olmigut? Preguntó apresuradamente. Era una pregunta que había estado esperando. Kurohiri, Tomura y el doctor le habían dejado claro a Izuku que había sido atacado por el héroe número 1, y le habían dicho que Izuku estaba molesto por eso. Por supuesto, Izuku sabía muy bien que los héroes lo habían estado buscando. Pero ahora llegó el momento de reforzar que los héroes no eran todo lo que parecían. Mi pequeño dragón, sabes que al gobierno no le gusta la forma en que ayudo a la gente. ¿Por qué sin embargo? Exigió Izuku. Simplemente estás ayudando a la gente. Fue bueno que Izuku recordara eso. No les gusta porque los desafía. ¿Imaginas qué le pasaría a Koichi si supieran que no tiene peculiaridades? All for One le preguntó a su hijo. A nadie le agradaría, dijo Izuku en voz baja, recordando su propia experiencia. ¿Y si descubrieran que Koichi tenía poder? Instó Isashi. Izuku negó con la cabeza. Sabía la respuesta pero no quería decirla. Pequeño dragón. No serían felices. No lo harían, confirmó All for One. Lo más probable es que lo destituyan de su cargo. No sería agradable, así que entiendo por qué me traicionó. Koichi ha perdido el coraje. Ha perdido el impulso de cambiar la sociedad.
Por eso dijo todas esas cosas. Ha sido seducido por la sociedad que solía odiarlo. Ha olvidado cómo es la sociedad para aquellos que no se conforman. Por eso no me ayudó. Eso no está bien, objetó Izuku. Lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé. Por eso quiero cambiar el mundo. Por eso All Might me atacó. Él, Hisashi respiró hondo y sacudió la cabeza. Él no sabe nada mejor y me temo que, como héroe número 1, nunca lo sabrá mejor. All For One no reaccionó cuando su hijo asintió, pero internamente estaba contento. Estaba preparado para pasar más tiempo convenciendo a Izuku de su verdad, pero era mejor que su hijo ya estuviera aceptando. Le dio una base sobre la que trabajar. Izuku, dijo seriamente el nombre de su hijo. Vio la forma en que su hijo se puso rígido y lo miró, reconociendo su tono como la instrucción de escuchar con atención. Aprendí hace mucho tiempo que puedo enfrentarme a cualquier héroe, pero eso no hará cambios. No por mí mismo. Por eso necesito ayuda, pero, ¿lo acabas de ver, en quién puedo confiar? En aquellos a quienes ayudo. No. Koichi tiene buenas intenciones, pero no es firme y no es el primero en traicionarme. Y te dije que te necesito a ti y a Tomura. Pero el plan original requería que me apoyaras, suspiró Hisashi. Ahora, mi pequeño dragón, creo que tendrás que reemplazarme. No. La objeción de Izuku fue instantánea. No. No puedo reemplazarte. No te reemplazaré. No voy a morir, Izuku. Pero tendré que dar un paso atrás. Ya no puedo ser la cara del cambio. Ese serás tú. No. No quiero. Izuku, dijo All For One suavemente. Tú eres mi hijo. Eres mi heredero. Es tu derecho de nacimiento y yo estaré allí, insistió en esa declaración. Y no lo será hasta dentro de varios años. Todavía estás en la escuela. Por alguna razón eso hizo que Izuku rompiera a llorar. Pequeño dragón. Izuku siguió llorando. All For One miró a Gigantomachia pero el hombre enorme sacudió la cabeza, indicando que no sabía qué pasaba. Ellos no, Izuku logró ahogarse. No entienden. ¿Qué es lo que no entienden? No entienden lo que pasó, aulló. Eso tenía sentido. Los amigos de Izuku todavía creerían que los héroes eran buenas personas y que la sociedad era correcta y justa. No habían experimentado el otro lado de la sociedad. Probablemente no lo harían. Bueno, no tan malo como podría ser. La peculiaridad de Himiko, basada en la sangre, sería aceptada siempre y cuando ella no la usara, y Toshi, públicamente, la sociedad estaría en su contra, pero Hisashi sabía que había quienes verían su peculiaridad como un gran recurso. Eso aún podría suceder, pero Itoshi sería leal a Izuku. No seas demasiado duro con ellos, pequeño dragón, dijo Hisashi. Tendrás que enseñarles y guiarles para que entiendan. Pero, escuchó a Izuku tragar mocos. No puedo decir simplemente que All Might es malo. No, pero puedes señalar las fallas de los héroes. Puedes señalar dónde les falla la sociedad a aquellos que no tienen peculiaridades, o a aquellos con peculiaridades que se consideran incorrectas. Creo que es posible que descubras que tus amigos son más comprensivos de lo que crees. Y Miko lo sería. Se había hecho amiga de Izuku cuando supuestamente no tenía peculiaridades. Y Toshi lo apoyaría, incluso sin el seguro. Uraraka era de quien no estaba seguro. Él había ayudado a sus padres, pero es posible que eso no se traduzca en su lealtad. Hisashi escuchó a Izuku olfatear y luego su hijo asintió. ¿Me ayudarás? Preguntó suavemente. Eso ni siquiera es una pregunta, mi pequeño dragón. All For One se sintió ofendido. Por supuesto que lo haré. Te lo dije, te apoyaré en todo. Gracias, susurró Izuku antes de avanzar nuevamente, rodear la cintura de su padre con sus brazos y sostenerlo. All For One levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo. Siempre te apoyaré, repitió. Ted, Shouta Aizawa pensó que tenía una cara de póker bastante buena. Al menos eso creía hasta que Scarab comenzó a reírse de él. Niño, ¿qué te tiene tan nervioso? Preguntó el héroe mayor. Shouta miró a la mujer. No sabía mucho sobre ella.
No lo había investigado y sabía que, incluso si lo hiciera, no habría mucha información sobre ella. No seguirías siendo un héroe clandestino mientras ella lo fuera si la gente pudiera encontrar tu información. Él sí sabía que ella tenía al menos 40 y tantos años, lo que la convertía en una especie de leyenda en la comunidad heroica subterránea, tal como era. Escondió su rostro en su bufanda pero no negó nada. Vamos, siéntate conmigo, le ordenó Scarab mientras movía las piernas por el costado del edificio en el que estaban parados. Dio unas palmaditas en el lugar a su lado. Él obedeció, todavía sin decir nada. Supongo que estás enojado por Toxic Chainsaw, dijo Scarab, mirando las luces de la ciudad. No tenía indicios. Sabía que no tenía indicios, pero de alguna manera Scarab sabía que había dado en el blanco. Sí, eso pensé, dijo después de un momento. Eres sensato, así que sé que no estás molesto porque no obtuvimos crédito. Shouta sintió bruscamente ante eso. No quería crédito. Eso significaría tener que hablar con los medios y eso Yur. Afortunadamente, Scarab pensó lo mismo. Así que tiene que ser algo más. Scarab guardó silencio durante unos momentos antes de empezar a reír. Shouta lo fulminó con la mirada, pero eso solo hizo que Scarab se riera más fuerte. Oh niño. Ella se rió entre dientes antes de recostarse y mirar las estrellas. Estás enojado porque All Might obtuvo el crédito. No dijo nada y finalmente Scarab se recuperó y volvió a inclinarse hacia adelante. Ella lo miró, su máscara cubría sus rasgos excepto sus ojos. Aizawa pudo ver que eran sinceros. No tenía otra opción, dijo seriamente. ¿Qué quieres decir? Exigió Shouta. All Might no tuvo otra opción, repitió Scarab. No dijo nada, pero Scarab sabía que todavía necesitaba una explicación. El HPSC no me dijo mucho, dijo. Pero, ¿has oído hablar de la pelea en Mie? Shouta sintió. No siguió mucho las noticias, pero Isashi había señalado las discrepancias en los informes. Su amigo había notado que originalmente las noticias decían que el daño era grave, pero luego el incidente desapareció. Isashi prestó atención a ese tipo de cosas porque quería iniciar un programa de radio. Incluso si se tratara de réplicas, las noticias eran una parte importante de la radio. All Might eliminó a alguien. No dicen quién, lo que me dice que quien quiera que haya sido, fueron realmente malas noticias. Lo suficientemente malo como para que el gobierno no quiera que el público lo sepa. ¿Entonces están usando Toxic Chainsaw como tapadera? Preguntó Shouta, sabiendo ya la respuesta. Sí, dijo Scarab, echándose hacia atrás de nuevo. Pero es más que eso. Normalmente, cuando uno de nosotros en la clandestinidad elimina a alguien grande, lo escondemos debajo de la alfombra. Shouta sintió. No hubo informes, o solo fueron limitados, sobre lo que hicieron los héroes clandestinos. Generalmente era porque no era emocionante. Hicieron el tipo de cosas que mejoraron las cosas, pero nadie realmente lo sabía. Eliminar a los atracadores o ladrones era importante, pero a nadie le importaba una batalla a gran escala en pleno día. Cuando no podamos mantenerlo en silencio, se te pedirá que nomines a un héroe para que se lleve el crédito. O el HPSC te sugerirá uno. Escarabajo se encogió de hombros. Esta vez fue All Might, pero es parte de sus contratos. Tienen que atribuirse el mérito de nuestros logros. Él más o menos lo sabía, pero, All Might. El hombre no necesitaba el crédito extra. Normalmente nomino a la gente Silver para que se lleve mi crédito, le dijo Scarab. Shouta no sabía el nombre. Ella está en el rango 500. Fuimos juntas a la escuela, explicó Scarab. Pero cuando el HPSC te dice que le están dando el crédito a otra persona, lo aceptas. Y realmente, agradecí que no fuera Endeavor. Shouta miró a Scarab de cerca. Lo descubrirás, niña, se encogió de hombros. Mira, no fue culpa de All Might que obtuviera el crédito y sé que probablemente no lo quiera, pero son los descansos. Así que déjalo ir. Aizawa respiró hondo y luego lo exhaló con su arma de captura antes de asentir. Scarab lo miró con los ojos medio cerrados. Buen niño.
Ted,